very excited to be coming to God's Word together, Estoy muy emocionado de venir juntos a la palabra de Dios, learning and growing in Him. aprendiendo y creciendo en Él. And starting today, we get to do it every week. Y empezando el día de hoy, podemos hacerlo todas las semanas. What a tremendous blessing. Qué enorme bendición. I want to share a little bit about how this time is going to look each week. Quiero compartir un poco sobre cómo será este tiempo cada semana. There are a lot of different ways to approach the teaching and preaching of God's Hay Word. muchas maneras diferentes de enseñar y predicar la palabra de Dios, But we'll be doing so in a form referred to as expository teaching. pero nosotros aquí lo haremos en una manera que se llama enseñanza expositiva. All this means Esto solo significa is that we will be going through one book of the Bible at a time, que estaremos enseñando un libro de la Biblia a la vez, and we'll be doing it slowly. y lo haremos lentamente y con cuidado. Sometimes only a few verses at a time. A veces solo unos pocos versos a la vez. There are a few reasons for teaching this way. Algunas razones para enseñar de esta manera. One, it is the safest way to teach to avoid error. Uno, es la forma más segura de enseñar para evitar errores. It's simply more difficult to leave out key context. Nos ayuda en no omitir o evitar el contexto clave. For example, Philippians 4:13 says, Por ejemplo, Filipenses 4:13 dice, I can do all things through Him who strengthens me. todo lo puedo en Cristo que me fortalece. If we just use that verse outside of its Pero context, si usamos ese versículo fuera de su contexto, we might make a mistake podríamos cometer el error of thinking that we can do whatever we want de pensar que podemos hacer cualquier cosa que queramos because God will give us the strength to do it. porque Dios nos da la fuerza para hacerlo. When in actuality, Cuando en realidad that verse is written in the context of enduring suffering. el contexto de ese versículo es sobre perseverancia en sufrimiento. We can endure anything because of the strength that God provides. Pero podemos soportar cualquier cosa gracias a la fuerza que Dios proporciona. Secondly, En segundo lugar, expositing Scripture ensures that we teach all of the Bible. enseñanza expositiva garantiza que enseñamos toda la Biblia. The teacher doesn't just pick and choose what topics they want, El predicador no puede solo elegir los temas que él quiere, when they want them. cuando lo quiere. They can't avoid controversial No puede evitar temas polémicos o delicados or o difficult topics. difíciles. It ensures that the teacher Garantiza que el predicador is being faithful to all of the Bible, es fiel a toda la Biblia and that the people are hearing all the Bible. y que la gente puede escuchar toda la Biblia. And then lastly, Y por último, expository teaching sets an example la enseñanza expositiva da ejemplo for how to read the Bible. sobre cómo leer la Biblia. It models how to better interact with the text, Nos modela cómo interactuar con el texto, what questions to ask, qué preguntas hacer and how to follow the overall flow of thought. y cómo seguir el flujo general del texto. So if done well, Entonces, si lo hace bien, we won't only learn the content of the no passage, solo aprenderemos un solo pasaje, but also become better equipped to read the Bible on our own. pero también estar equipados para leer toda la Biblia por nuestra cuenta. Now, that's not to say that bad teachers can't also use this method. Ahora bien, no estoy diciendo que no existen personas usando mal este método, It's just usually more obvious that they aren't teaching what Scripture says. pero generalmente es más obvio que no están enseñando lo que dicen las Escrituras. Ultimately, it is the Holy Spirit that empowers the Word of God. En el fin, es el Espíritu Santo quien da poder a la palabra de Dios, In the voice of the teacher en la voz del predicador and in the ears of the hearer. y en los oídos del oyente. Which is why our weekly teaching will also be accompanied by prayer. Es por eso que nuestra enseñanza también incluye oración. That God will protect me from false teachers, Que Dios me proteja de error and that God will protect you all from y mishearing. que Dios proteja a ustedes de escuchar mal. A lot more can be said about this, Se podría decir mucho más sobre eso, but here's the main one. pero aquí es el punto principal. The Bible is too precious La Biblia es demasiado preciosa and too important y demasiado importante to risk teaching in a way that could water it down or
teach it falsely. arriesgarse a enseñar de una manera que podría reducirlo o enseñar falsamente. It is the power of God in the salvation. Es el poder de Dios para It salvación. contains the very words of life. Contiene las palabras de la vida. And so my goal Entonces mi objetivo is that no one will believe anything I say simply because I say it. es que nadie cree nada de lo que yo digo simplemente porque yo lo digo, But because it is so blatantly obvious in God's word. sino porque es tan obvio en su palabra. Now, with all that said, Ahora, dicho todo esto, we are going to be starting our expositional teaching in the book of Ephesians. vamos a comenzar nuestra enseñanza expositiva en el libro de Efesios. And today we'll be looking at the first 6 verses of chapter 1. Y hoy veremos los primeros 6 versículos del capítulo 1. Let's read them together and pray. Vamos a leerlos juntos y orar. Ephesians 1 through 6. Efesios 1, 1 a 6. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, you are so good. Padre Celestial, eres tan bueno And we thank you for this special day y te damos gracias por este día especial. as we begin the process of formally planting a church here in Santa Cruz. Mientras comenzamos el proceso de plantar formalmente una iglesia local aquí en Santa Cruz, Remind us that this is your church, recuérdanos que esa es tu iglesia that it will be built on your word alone, y que se construya sobre tu palabra y solo sobre tu palabra, for the sake of bringing your name glory. por el bien de dar gloria a tu nombre, Remove any other motive. eliminar cualquier otro motivo. Thank you, Lord, for the book of Ephesians. Gracias, Señor, por el libro de Efesios. Speak clearly to us this morning Háblanos claramente esta mañana as we look at the first 6 verses. mientras miramos los primeros 6 versículos. Protect us from error. Protéjanos del error. We believe these words are living and active Creemos que esas palabras son vivas y activas and are the very power of salvation. y son el poder para la salvación. Thank you, Lord, for all of these words. Gracias, Señor, por estas palabras We pray all this in Jesus' y name. oramos todo en el nombre de Jesús. Amen. Amén. These first 6 verses are essentially divided into 2 parts. Estos primeros 6 versículos son divididos en 2 partes. Verses 1 and 2 give context to the whole book. Los versículos 1 y 2 dan contexto a todo el libro de Efesios, All 6 a chapters. todos los 6 capítulos. Then verses 3 through 6 are the opening words of praise. Luego los versículos 3 a 6 son palabras iniciales de alabanza. Let's briefly look at the context, Veamos brevemente al contexto, which tells us the author of the book, que nos dice el autor de este libro, the audience, la audiencia and its purpose. y su propósito. Verse 1 starts off by saying, El versículo 1 comienza diciendo: Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. From this we know that Paul is the author of this book. Entonces con eso sabemos que Pablo es el autor de este libro. He's the one who wrote it, Él es quien lo escribió and he wrote it as an apostle of Christ Jesus. y lo escribió como un apóstol de Cristo Jesús. An apostle is a person chosen by the will of God Un apóstol era una persona elegida
por la voluntad de Dios, to speak on behalf of God. para hablar en nombre de Dios. They were given the unique one-time task Se les asignó la tarea única of writing and recording God's word, de escribir la palabra de Dios, specifically for the construction of the New Testament. específicamente para la construcción del Nuevo Testamento. So even though Paul is the human author, Entonces, aunque Pablo es el autor humano, the words in this book are God's words. las palabras de este libro son las palabras de Dios. Verse 1 then continues on to say, Ahora, con respecto a la audiencia, versículo 1 continúa diciendo to the saints who are in Ephesus, faithful in Christ Jesus. a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. So these words were inspired by God, Entonces esas palabras fueron inspiradas por Dios, written by Paul, escrito por Pablo, to the saints who are in ¿a Ephesus. quién? A los santos que están en Éfeso. Saints is just another term for believers. Y santos solo es otro término para creyentes. And so Paul is writing this book to believers. Entonces Pablo está escribiendo este libro a los creyentes. Es una carta a los creyentes. Then continuing on to verse 2, Ahora, hablando de objetivo, en versículo 2 we see the purpose of this letter. podemos ver el propósito de esa carta. It says, Dice, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. It was written to provide grace and peace. Fue escrito para dar gracia y paz. Grace is referring generally to the gospel. Gracia se refiere generalmente al Evangelio. In the first 3 chapters of this letter, Y los primeros 3 capítulos de esa carta teach beautifully and deeply the message of the gospel. enseñan hermosa y profundamente el mensaje del Evangelio. Peace is referring to the life of a believer. La paz se refiere a la vida de un creyente. When you receive the grace of the gospel, Cuando hayas recibido la gracia del Evangelio, you then live and strive to live a life of peace. entonces vives y te esfuerzas para vivir una vida de paz. The final 3 chapters of this letter Y los últimos 3 capítulos de esta carta teach ways that believers can daily live a life of peace. enseña maneras en que los creyentes pueden vivir diariamente una vida de paz. We could give a lot more detail to the context of this letter, Podríamos dar mucho más detalle del contexto de esta carta, but the important things for us to know are pero las cosas importantes que debemos saber son that this book was inspired by God and written by Paul. que este libro fue inspirado por Dios y escrito por Pablo. It is a letter to believers Es una carta a los creyentes for the purpose con el propósito of deepening their knowledge of the gospel de profundizar su conocimiento del Evangelio and teaching them how to practically live as believers. y enseñarles cómo vivir prácticamente como creyentes. Let's move on now to verses 3 through 6. Pasemos ahora a los versículos 3 a 6 Let's read them again. y leerlos de nuevo. It says, Dice, empezando con 3, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. in the original language, En la idioma original, these verses are part of a 202-word-long sentence of praise. estos versículos son parte de una oración de alabanza de 202 palabras That spans all the way to verse 14. que extiende hasta el versículo 14. It is beautifully constructed in 3 parts. Está bellamente construido en 3 partes. The
past, el pasado, present, el presente and future purposes y propósitos futuros of God's plan for salvation, del plan de Dios para la salvación, planned by God the Father, planeado por Dios Padre, carried out by God the Son, realizado por Dios Hijo and secured until fulfillment by God the Holy Spirit. y asegurado hasta su cumplimiento por Dios Espíritu Santo. All persons of the triune God present, Todas las personas de la Trinidad de Dios presentes, painting a complete picture of the whole gospel. pintando un cuadro completo de todo el Evangelio. And all of it is presented by Paul as a praise. Y todo esto se presentado por Pablo como una alabanza. Verse 3 starts with, blessed be, El versículo 3 comienza con bendito sea and verse 14 ends with, to the praise of his glory. y el versículo 14 termina con para alabanza de su gloria. It is a praise full of blessing, Es una alabanza llena de bendición, because the gospel is a blessing. porque el Evangelio es una bendición. And so today, Así que hoy we're going to look at the first of the three parts of this praise. vamos a ver la primera de las tres partes de esta alabanza, Verses 3 through 6. versículos 3 a 6. God the Father's plan of salvation from eternity past. El plan de salvación de Dios desde la eternidad pasada. Next week, La próxima semana, in verses 7 through en los 10, versículos 7 a 10, we'll see how Jesus carries out God's plan of salvation in the present. veremos cómo Jesús cumple el plan de salvación de Dios en el presente. And then the following week, Y la semana siguiente, in verses 11 through 14, en los 11 a 14, we'll see how the Holy Spirit secures this salvation for the future. veremos cómo el Espíritu Santo asegura nuestra salvación para el futuro. One full gospel, Un evangelio completo, one triune God. un Dios trino, All of this is a tremendous blessing. todo esto una bendición increíble. A blessing that began in eternity past with God the Father. Una bendición que comenzó en la eternidad pasada con Dios Padre. God the Father is the blessed one, according to verse 3. Dios Padre es el bendito, según el versículo 3. To bless God means to acknowledge His greatness. Bendecir a Dios significa reconocer su grandeza. And our text acknowledges the greatness of God in many ways. Nuestro texto reconoce la grandeza de Dios de muchas maneras. He existed before the foundation of the world. Existió antes de la fundación del mundo. He is perfectly holy and blameless because His presence demands it. Él es perfectamente santo y sin mancha porque su presencia lo demanda. He is perfectly loving, Él es perfectamente amoroso, so much so that He would choose to adopt people into His family. tanto es así que Él elige adoptar personas imperfectas en su familia. The purpose of His will be fulfilled. Se cumplirá el propósito de su voluntad. He is glorious. Él es glorioso, He is Él gracious. es misericordioso, He is deserving of Él praise. merece adoración, He is in the heavenly places. Él está en los lugares celestiales. And again, we could go on and on with other adjectives for His greatness. Y podríamos seguir y seguir con otros adjetivos de su grandeza. But the truth is, Pero la verdad es, words can't even do Him justice because He is so great. las palabras ni siquiera lograr explicar su grandeza. Our finite minds are incapable of understanding the fullness of Nuestras His greatness. mentes finitas son incapaces de comprender la plenitud de quién es Él. But just in these few verses, Pero solo en esos pocos versos we can see that God has always existed. podemos ver que Dios siempre ha existido. Is perfectly holy and Es blameless, perfectamente santo y sin mancha, perfectly loving, perfectamente amoroso, glorious, glorioso, gracious, misericordioso, deserving of praise in the digno de heavens, alabanza en los cielos, and that whatever He wills to happen will happen. y que todo lo que Él quiera que suceda, sucederá. And fortunately for us, Y afortunadamente para nosotros, what He wills to happen lo que Él desea is to bless His creation. es bendecir su creación. He is not only the blessed one, Él no es solo el bendito, but He is the one who blesses. Él es quien bendice. There's no other source of blessing. No hay otra fuente de bendición
que Dios. So the only way anything else could be blessed Entonces la única manera de que cualquier otra cosa puede ser bendecida is if he chooses to bless them. es si Él decide bendecirlos And he does. y lo hace. He blesses his creation. Él bendice su creación. And not only in small ways, Y no solo en maneras pequeñas, but he blesses us with the greatest blessing of pero nos bendice con la mayor bendición que existe, the blessing of salvation. la bendición de la salvación. Paul uses a specific word here Pablo usa una palabra específica aquí that describes this blessing perfectly. que describe perfectamente esta bendición. The word is adoption. La palabra es adopción. He predestined us for adoption to himself as sons. Nos predestinó para adopción como hijos. Think about what adoption really means for a moment. Piensen por un momento en lo que realmente significa la adopción. It's taking a child who has no parents, Es tomar un niño que no tiene padres, no home, no casa, and becoming their parents y convertirse en sus padres and giving them a home. y dándoles un hogar. I'm not sure how it works, No estoy seguro de cómo funciona aquí en Guate, but in the United States you have to go through a licensing process. pero en Estados Unidos hay que pasar por un proceso de licencia muy largo In order to be able to adopt. para poder adoptar. A couple of years before Matt and I moved here, Un par de años antes de que Maddie y yo nos mudábamos aquí, we went through this process. pasamos por este proceso. And if you aren't familiar with it, adoption can sound magical, Y si no sabes, la idea de adopción puede parecer mágica, beautiful, hermosa, and it y is. lo es, But there's a really hard side to adoption as well. pero la adopción también tiene un lado muy difícil. And during our licensing, Y durante nuestro proceso, they shared with us many of the difficult realities. compartieron con nosotros muchas de las realidades difíciles. For example, it's very expensive. Por ejemplo, es muy caro And statistically, y según las estadísticas, most orphans have moderate to severe la mayoría de los huérfanos tienen enfermedades graves, mental, emotional, and behavioral trauma. trauma mental, emocional y conductual. And for most, they never fully overcome them. Y para la mayoría nunca los superan por completo. They're things that the parent must be prepared Son cosas que el padre debe estar preparado to walk through with them for the rest of their lives. para luchar juntos con ellos por el resto de su vida. And many parents who adopt, Muchos padres que adoptan, though they would hate to admit it, aunque no quieren admitirlo, have a hard time fully viewing the child as their own. tienen dificultad considerar el niño como propio. May not affect the way they parent, Tal vez no afecta la forma en que son padres, but something about knowing that the child doesn't have their same genetics is tough. pero cuando el niño no tiene su misma genética, es algo diferente. And even with all these bad things considered, Ahora, incluso con todas esas cosas difíciles consideradas, adoption can be beautiful. la adopción es hermosa. A person choosing to take a child in Una persona que decide recibir un niño and giving them everything, y darles todo it's truly es amazing. realmente asombroso. And this is the blessing that God gives us. Y esa es la bendición que Dios nos da. But here's the thing, Pero aquí es la cosa. this adoption Esta adopción is far more costly than earthly adoption. es mucho más costoso que la adopción terrenal. People are far more traumatized by sin. La gente está mucho más traumatizada por el pecado, Yet he legally adopts anyway. pero de todos modos Él nos adopta legalmente. But not just legally. Pero no solo He legalmente, actually views and perfectly considers the adopted Él realmente ve y considera la adoptado to be sons and daughters. a ser sus hijos y hijas. And even though people are tainted by sin, Y aunque la gente está contaminada por el pecado, his relationship with his adopted is not tainted at all. su relación con su adoptado no está contaminada en absoluto. And as if that weren't enough, Y si esto no es suficiente, think about what God is inviting the adopted into. piensa en lo que Dios está invitando a los adoptados, Joining God's family. unirse a la familia de Dios.
means being given everything. Significa recibirlo todo. Eternity in Him. La eternidad en Él. A promise to one day Una promesa para algún día be completely free from sin and its estar consequences. completamente libre del pecado y las consecuencias del pecado. To live in the fullness of God's joy and peace. Vivir en la plenitud del gozo y paz de Dios. But who receives this blessing of adoption? Pero ¿quién recibe esta bendición de la adopción? Verse 4 of our text says, Versículo 4 de nuestro texto dice, He chose us in Him before the foundation of the world. nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. He chose us, Él nos eligió. or He predestined O us. puede decir, Él nos predestinó. God chose from the foundation of the world Dios escogió desde la fundación del mundo who would be adopted, quién sería adoptado, who would receive the blessing of salvation. quién recibe la bendición de la salvación. Now, this is the most challenging part of our text. Y esa es la parte más difícil, desafiante de nuestro texto. Therefore, the part I want to dig into the Por most. tanto, la parte que quiero profundizar un poquito más. The most common biblical term for this process is election. El término bíblico más común para este proceso se llama elección. The definition of election is actually pretty simple. La definición de elección es bastante simple. Election means that God chose whom He would save La elección significa que Dios escogió a quien salvaría before any consideration of our faith, antes de cualquier consideración de nuestra parte. before anything was ever created Antes de que algo fuera creado and any person ever existed. y cualquier persona existió, God knew who He would save. Dios sabía a quién salvaría. He knew because He chose, Y Él lo sabía porque Él lo eligió. and He chooses according to the purposes of His will, Y Él elige según los propósitos de su voluntad, which is entirely motivated by His own name being praised. motivado 100% por su propia adoración. Well, even though this definition sounds or is pretty simple, Ahora, aunque esta definición es bastante simple, it isn't without mystery. no está sin misterio. For example, Por ejemplo, how can I be held responsible for my actions ¿cómo puedo ser responsable de mis acciones if God already elected me to be Savior? si Dios ya me eligió para ser salvo o no? Do my actions matter? ¿Mis acciones importan? The Bible contains many of these mysteries. La Biblia contiene muchos de estos misterios. For example, Por ejemplo, Jesus is fully God. Jesús es 100% Dios. Jesus is fully man. Jesús es 100% hombre. The Bible was written by men. La Biblia fue escrita por hombres. The Bible was written by God. La Biblia fue escrita por Dios. There is one God, Hay un Dios. yet Jesus is God. Sin embargo, Jesús es Dios. The Father is El God. Padre es The Dios. Holy Spirit El is God. Espíritu Santo es Dios. And yet Jesus is not the Father or the Spirit, Y Jesús no es el Padre ni el Espíritu. and the Father is not Jesus or the El Spirit, Padre no es Jesús ni el Espíritu. and the Spirit is not Jesus or the Father. Y el Espíritu no es Jesús ni el Padre. These are truths that are clearly true according to the Bible. Son verdaderos. Sí, son verdades que son claramente ciertas según la Biblia. But our simple minds can't fully comprehend them. Pero nuestras mentes simples no pueden entenderlas completamente. To the point where they almost seem contradictory. Hasta el punto de casi parecen contradictorios. Yet the Bible teaches them, Sin embargo, la Biblia las enseña. which is really what our job is when we read Scripture. Y eso realmente es nuestro trabajo cuando leemos las Escrituras. What does Scripture say? ¿Qué dice la Escritura? Period. Punto. I don't have to like it. No tiene que sentir bien con todo. It doesn't necessarily have to make perfect sense to No me, tiene que tener todo sentido para mí cada vez. but I have to believe it and abide by it. Pero tengo que creerlo y respetarlo. All while praying for God to give understanding. Todo mientras orando para que Dios me da entendimiento. One helpful tool that I've found Una herramienta útil
que yo he encontrado when trying to reconcile tough to grasp al doctrines tratar de conciliar doctrinas difíciles de comprender is to consider the implications es considerar las implications of both the truthfulness tanto de su verdad and its y untruthfulness. su falsedad. Let's do that with election. Y quiero hacer esto con elección. Because election is true, Entonces, ¿por qué la elección es cierta? we can live in truth Podemos vivir en la verdad. because the Bible clearly teaches the truthfulness of election. Porque la Biblia enseña claramente la veracidad de la elección. God chose from the beginning of time Dios escogió desde el principio de los tiempos who he would bless with the gift of salvation. quién bendecir con el regalo de la salvación. Because election is true, Ahora, porque la elección es cierta, God is exalted. número 2, Dios es exaltado. Because God is the cause of salvation, Porque Dios es la causa de la salvación. there is no one else to praise for its result. No hay nadie más a quien adorar por su resultado. He gets all of the glory. Él recibe toda la gloria. Because election is true, Porque la elección es cierta, there is hope. hay esperanza. Because the elect have already been chosen, Porque los elegidos ya han sido elegidos, there is no amount of sin that can't be overcome. no hay cantidad de pecado que no pueda ser superada. It is God's choosing that brings them out of their sin. Es la elección de Dios lo que los saca de su pecado. So there's always hope. Entonces siempre hay esperanza. Because election is true, Porque la elección es cierta, believers are humble. los creyentes son humillados. We can't boast No podemos presumir o actuar grandes because we contributed nothing to salvation. porque no aportamos nada a nuestra salvación. We didn't earn it in any way. No nos ganamos de ninguna manera. So believers are humble, Entonces los creyentes se sienten humillados, which in turn gives God the glory. entonces Dios recibe toda la gloria. Because election is true, Porque elección es cierta, our faith is secure. nuestra fe está segura. If God has elected individuals to receive the blessing of salvation, Si Dios ha elegido personas para recibir la bendición de la salvación from the beginning of time, desde el principio de los tiempos, then they don't have to worry about losing their entonces salvation. no tienen que preocuparse por perder su salvación. This gives believers assurance Esto of their da salvation. a los creyentes seguridad de su salvación. Because election is true, Porque la elección es cierta, we can show true compassion. podemos mostrar compasión. Because we were saved by grace and grace alone, Porque fuimos salvos por gracia y solo por gracia, contributing nothing on our own, no aportando nada por nuestra cuenta, we can have deep compassion podemos tener una profunda compasión for those who have not yet received the same blessing. para aquellos que aún no han recibido la misma bendición. Because election is true, Porque la elección es cierta, God is sovereign over all. Dios es soberano sobre todo. There is no act that is outside of God's No control, hay ningún acto que está fuera del control de Dios, including who is saved and who is not. incluyendo quién es salvo y quién no. We can then have confidence Entonces podemos tener confianza that He is sovereign over all other things as well. que Él es soberano sobre todas las cosas demás también. Now let's look at the flip side. Ahora vamos a ver el otro lado. What would the implications be if election weren't true? ¿Cuáles serían las implicaciones si la doctrina de elección no fuera cierta? If election weren't true, Si la elección no fuera cierta, we would be living in untruth. estaríamos viviendo en una mentira. We would be forced to make up some false interpretation Tendríamos que inventar una interpretación falsa of all the verses in the Bible that so clearly teach de election. todos los versículos de la Biblia que tan claramente enseñan la elección. If election weren't true, Si la elección no fuera cierta, God's glory is diminished. la gloria de Dios disminuye. If God didn't elect believers to receive the free blessing of salvation, Si Dios no eligió a los creyentes para recibir la bendición de la salvación, then there must be some other act or force that
leads to salvation, Entonces debe haber algún otro acto o fuerza que produzca la salvación, which would then also be deserving of some level of glory. lo cual entonces tendría que merecer algún nivel de gloria o adoración. If election weren't true, Si la elección no fuera cierta, there is no hope. no hay esperanza. If it wasn't God's electing, Si no fuera la elección de Dios, then we must play some part in our salvation, debemos tener algún parte de nuestra salvación which we can't do, que no podemos hacer. and would therefore be left totally hopeless. Y por lo tanto quedaría totalmente desesperada. If election weren't true, Si la elección no fuera cierta, humans are exalted. los humanos son exaltados. Our part in salvation would warrant ourselves exaltation. Nuestra parte en la salvación justificaría nuestra propia exaltación, Which is clear blasphemy. lo cual es una clara blasfemia. If election weren't true, Si la elección no fuera cierta, our faith could be lost. nuestra fe podría perderse. If salvation hasn't been determined from the beginning of time, Si la salvación no ha sido determinada desde el principio de los tiempos, then how could we be certain that we wouldn't lose it? entonces ¿cómo podríamos estar seguros de que no podemos perderlo? If election weren't true, Si la elección no fuera cierta, our compassion is limited. nuestra compasión es limitada. If we have a part in our salvation, Si tenemos una parte en ganar nuestra salvación, then we may be tempted to look down on those who haven't yet earned it. y entonces podemos sentirnos tentados a menospreciar a aquellos que no se lo han ganado. If election weren't true, Si la elección no fuera cierta, God is not sovereign over all. Dios no es soberano sobre todo. If anything happens apart from God's doing, Si algo sucede fuera de la acción de Dios, then he must not be sovereign. entonces over all. Él no debe ser soberano sobre todo. It would be terrifying if things could happen outside of God's doing. Sería horrible si pudieran suceder cosas fuera de la acción de Dios. Who could we trust? ¿En quién podemos confiar? All that to say, Todo esto es para decir election is so important, que la elección es muy importante and the implication of its truthfulness are beautiful, y las implicaciones de su veracidad son hermosas. while the implications of it being untrue are terrifying. Pero las implicaciones de que sea falso son horribles. Now, because we spent so much time on election, Ahora, porque hemos dedicado tanto tiempo hablando de elección, I want to give a brief recap before we finish. quiero hacer un breve resumen antes de terminar. God is the blessed one. Dios es el bendecido. He is the only one who can bless others. Él es el único que puede bendecir a los demás. His greatest blessing is the blessing of salvation through adoption. Su mayor bendición es la bendición de la salvación mediante la adopción. God has chosen or elected from the foundation of the world Dios ha escogido o elegido desde la fundación del mundo who will be saved and who will not. quiénes serán salvos y quiénes no. That leaves just one final piece of this gospel planned by God from eternity past. Eso deja solo una pieza más de este evangelio planeado por Dios desde la eternidad pasada. The means of this blessing. Los medios de esta bendición. Or how did God plan for this blessing to come ¿Cómo, about? cómo planeó Dios que cumpliera esta bendición? Verse 5 says, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus El Christ. versículo 5 dice, nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo. God planned for Jesus through the means by which we receive the blessing of salvation. Dios planeó que Jesús fuera el medio por el cual recibimos la bendición de la salvación. And this is really the entire topic of verses 7 through 10. Y eso es todo el tema de los versículos 7 a 10. So we'll talk more about this next week. Hablaremos más sobre esto la próxima semana. But for now, Pero por ahora we can rest in the truth that Jesus coming into this podemos world descansar en la verdad de que Jesús viniendo a este mundo to die on a cross to save us from the consequences of our para sins morir
morir en una cruz para salvarnos de las consecuencias de nuestros pecados was not an accident, no fue un accidente. nor was it God simply reacting to our sinfulness. Tampoco fue Dios simplemente reaccionando a nuestro pecado. It was always His plan, Siempre fue su plan, according to the purposes of His will. según el propósito de su voluntad. Wow. Wow. What an incredible God we serve. Qué increíble es el Dios en que servimos.